piensan. Son las 8:37. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación y vamos a saludar, y nos encanta poder recibir a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, a la expresidenta de Evópoli, consejera del partido, Luz Poblete. Luz, como siempre, bienvenida, gracias por estar acá. Muy buenos días, Patricio. Aquí saludo también a Tomás y a todos los auditores y auditoras. Sí, pues bueno, Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, vinculado a Revolución Democrática. Tomás, bienvenido, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, hola Luz, muy buenos días y a los auditores que nos están escuchando en este día optimista con la inminente aprobación de las 40 horas. Sí, pues bueno, va a ser uno de los temas de los cuales vamos a hablar, ¿ah? Aunque partamos por ahí mejor, pues. Ya que Tomás puso el tema, no nos cuesta nada invertir el orden de la pauta. Efectivamente se va a votar el día de hoy. Se ha presentado, Luz, como una suerte de oasis o de milagro en el tiempo que vivimos, que haya una ley que genere tanto consenso, ¿no? Y también instala la pregunta respecto a cómo enfrentar los grandes temas pendientes que tiene el país. O sea, vamos a decir que esta es una ley que no está exenta de críticas, por lo menos desde el mundo sindical o desde expertos en temas del trabajo han aparecido cuestionamientos porque dicen que junto con la reducción de la jornada podría favorecer la flexibilidad laboral. Pero al mismo tiempo la línea argumental del gobierno es que en estos temas se requieren grandes consensos y si no, no se puede, ¿no? Bueno, ¿cuál es la pregunta para encaminarla? Su opinión sobre lo que está pasando con este tema específico, pero también de qué forma podría darnos una lección o no sobre lo que está ocurriendo con el resto del debate político en el país, que está en un tono infinitamente más crispado que lo que es en relación a este asunto. Luz. Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, Patricio, yo creo que para el gobierno la aprobación, recordemos que ya fue aprobado en la Cámara del Senado, tuvo ciertas indicaciones, está yendo nuevamente a la Cámara de Diputados y Diputadas y evidentemente si se aprueba con cierta facilidad va a ser un respiro para un gobierno que la ha tenido muy difícil, especialmente el debate público, ciudadano, pero también lo que ha ocurrido con las propuestas que ha hecho al Legislativo y al Congreso. No solamente porque siempre la oposición va a estar más dura, más crítica respecto de los proyectos que envíe un Ejecutivo, sino que su propia coalición o sus coaliciones siempre están en permanente tensión respecto de la manera de presentar ciertos proyectos que lo hemos visto esta semana, especialmente en materias de seguridad, que ha sido el tema número uno el último tiempo de preocupación y ocupación, así espero, de todas las fuerzas políticas y especialmente por la preocupación que tiene la ciudadanía. Así que efectivamente, y podemos entrar ahí en materia, ha sido una discusión bien larga la de las 40 horas. Recordemos que fue la actual ministra vocera quien presentó junto a Carol Cariola este proyecto ya hace varios años. Con mucha resistencia en ese momento, siempre los cambios, especialmente en materias laborales, no son fáciles de asumir porque uno siempre está pensando en el microempresario, ¿verdad? O en el emprendedor, el que tiene que aplicar cuando esto involucra costos para el empleador, recordando que el 80% de nuestra fuerza laboral viene de pequeñas y medianas empresas. Pero luego de una discusión yo creo que ha sido bien profunda, ha sido bien seria, y se ha logrado llegar a los grandes acuerdos que requiere nuestro país para ir avanzando también en materias laborales, que estábamos bien al debe respecto de actualización de muchas de esas materias. Y creo que las 40 horas en sí mismas, recordemos cómo fue presentada hace varios años atrás, tenía cierta rigidez, era como mantener exactamente el mismo código laboral, pero en vez de 45 horas, 40 horas. Creo que ahora incorporarle el elemento de la flexibilidad, de la gradualidad en su aplicación, le va a dar tiempo también a las pequeñas y medianas empresas y a todas las empresas en general de poder adaptarse a este nuevo cambio y poder tener nuevos acuerdos, especialmente en materia sindical, que recordemos van a ser siempre los primeros en estar muy atentos en cómo aplicar
cambios tan profundos como el que va a ocurrir con las 40 horas. Sí. Tomás. Sí, no, efectivamente, yo creo que comparto mucho de lo que ha dicho Luz. Creo que las 40 horas contrastan muy bien con el estado de la discusión política en la última semana. Si acaso se puede llamar discusión política a esta altura, yo creo que estas semanas los medios han mostrado políticos enfrascados en echarse la culpa, en proponer recetas mágicas ante la crisis de seguridad, y el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas es la demostración de que es una buena política pública que se ha ido modificando dada la virtuosidad del debate parlamentario y muestra que pueden haber acuerdos transversales y que la disposición de este gobierno va en esa línea. Recordemos que también ha existido distintas iniciativas que han también ido ganando consenso, ¿cierto?, con distintos actores sociales, políticos, el aumento del sueldo mínimo, por ejemplo. Yo quiero decir lo siguiente: cuando la entonces diputada y hoy ministra Camila Vallejo lo presentó el año 2017, era realmente impensado que 5 años después el proyecto se aprobara en el Senado con unanimidad. Esperemos que pase lo mismo hoy día. Los analistas han dicho, oye, muy generosa la oposición o gran capacidad negociadora de quienes están patrocinando la ley, pero en este caso yo creo que lo más relevante es que hay una sintonía del oficialismo en este caso con los anhelos de quienes están trabajando, y eso hay que reconocerlo, y yo creo que es un aspecto central. Por otro lado, otra cosa que me llama mucho la atención es que al parecer, salió hoy día en la mañana una nota, que al parecer la bancada de diputados de José Antonio Kast va a rechazar el proyecto. Yo creo que eso hay que mostrarlo, porque la verdad los conservadores en este tipo de cosas suelen tener una manera bien curiosa de relacionarse con los cambios. O sea, cuando se presentan, se oponen férreamente, luego cuando se van haciendo sentido común, van presentando sus contrapuntos, cuando se aprueban los cambios, dicen, bueno, hay que hacerle modificaciones, y cuando los efectos están a la vista, dicen que siempre habían estado de acuerdo. Entonces vamos a ver la evolución de qué dicen en unos años más, cuando en 5 años, porque es verdad que va a haber un periodo de gradualidad en la aplicación, cuando comencemos a ver los efectos que van a beneficiar al pueblo trabajador en Chile, que yo creo que con toda esta discusión de la seguridad se pierde de vista que esa también es una prioridad como fundamental de las personas hoy día. Así que yo estoy optimista y creo que es un buen día. Sí, lo que voy a decir a continuación es bien marxista, pero no lo digo en términos político-partidistas, sino de paradigma. Bueno, de que se plantea la centralidad, Luz, Tomás, que tiene el trabajo en la vida de las personas, ¿no? Siempre desde esa perspectiva se nos recuerda, por ejemplo, que uno pasa más tiempo trabajando que con los seres queridos, ¿no? Y por el otro lado es muy comprensible que desde el punto de vista económico se mire a los individuos trabajadores como sujetos productivos. Pero bueno, la pregunta más integral en respecto a cómo queremos que viva una persona en Chile no es una pregunta que se pueda contestar automáticamente o sobre la base de una coyuntura, ¿no? Y ahí es donde se instala la pregunta de si el país puede funcionar con trabajadores que trabajan 5 horas menos a la semana, que es más o menos 1 hora menos al día. Y es una pregunta que tiene sus complejidades, Luz, Tomás, en ciudades grandes como Santiago, donde, por ejemplo, si vives en Puente Alto y trabajas en Las Condes, tu jornada ya no es de 45, sino que es de 55, 56, y así sucesivamente. Quiero decir, al fin y al cabo, que estamos hablando no solamente de una ley laboral, sino de cómo se organiza la vida cotidiana de los habitantes del país, ¿no? Bueno, a ese respecto, Luz, ¿qué reflexión podrías hacer? Porque esta ley trae, junto con la ley misma, estas otras grandes preguntas que me parece que igual es interesante plantearlas en espacios como estos, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que el reflexionar sobre una ley como de esta naturaleza, todo lo que tenga que ver con el trabajo, hay que considerarlo como que es parte de tu vida. Porque tú bien lo mencionabas, como sabes, Patricio, yo soy psicóloga organizacional, me tocó en mi otra vida, como digo yo, 15 años de estar asesorando a pequeñas y medianas empresas en materias laborales, no las legales, sino las que tienen que ver con la calidad de vida en torno al trabajo,
con el clima laboral, con la cultura laboral, con cómo te relacionas empleador-empleado, o sea, cosas que son mucho más cotidianas de lo que uno cree o piensa o tiene consciente, ¿verdad?, en el día a día, sobre todo en materias políticas. Entonces, creo que avanzar en la evolución que ha tenido la forma de trabajar, mira lo que te digo, con la automatización del trabajo, con lo que nos ocurrió durante pandemia de la dinámica de poder trabajar desde la casa, que el teletrabajo también podía ser productivo. Por supuesto que no todos los trabajos tienen la suerte, digamos, la capacidad de poder trabajar desde la casa. Hay trabajos productivos que requieren de tu presencia o esencial, como le pasó a los médicos, enfermeras, ¿verdad?, a todos los funcionarios de salud que tuvieron que estar al pie del cañón todo ese tiempo. Y muchos otros trabajos productivos que requieren de presencialidad. Entonces, el poder compatibilizar una vida de mejor calidad. ¿Para qué decirte, Patricio, respecto de las mujeres, ¿no? Y las mujeres madres o las mujeres cuidadoras en general, o las personas cuidadoras, pero sabemos que en nuestro país pasan dos cosas. Uno, que la mayor fuerza laboral o la mayoría son mujeres las que son las proveedoras de sus hogares, sí, especialmente en los monoparentales, ¿no? Y también porque las mujeres ejercemos en su mayoría, y cuando hablo mayoría, sobre el 80, sobre el 85%, ejercemos funciones cuidadoras, ya sea frente a personas mayores, a personas enfermas, a personas con discapacidad o a nuestros propios hijos. Y obviamente esta flexibilidad o algo que tú mencionabas, también el poder tener esa hora que quizás para muchas empresas va a requerir un costo impresionante, un esfuerzo, que fueron un poco las críticas que se realizaron al inicio, ¿no? Le va a significar una calidad de vida también a las personas en esto de los traslados, especialmente en las ciudades grandes. Y ojo que no solamente en el Gran Santiago, sino que en todas las capitales de nuestro país, sí a las horas de tráfico, sí cuando se trasladan a los lugares céntricos donde en general están las fuentes de trabajo, les va a implicar una mejor calidad de vida porque van a salir a ciertas horas o van a poder flexibilizar. Recuerda que la ley contempla esta flexibilidad de poder o llegar más tarde o de irse más temprano y no necesariamente estar todos atochados a la misma hora en estos tráficos y en estos traslados que son realmente infernales para mucha gente e inhumanos incluso, de poder salir muy temprano o llegar muy tarde a hacer labores de cuidado, a labores domésticas que, créeme, requieren de muchísimo tiempo. Así que tiene muchas ventajas. Uno cree es una horita diaria, pero que le va a significar un cambio en la calidad de vida a muchísimas y miles de personas y con eso a muchísimas familias también chilenas. Sí, bueno, se instala la pregunta también sobre si podemos ser más eficientes en el trabajo, ¿no? Si podemos o aprovechar mejor el tiempo, en fin. Bueno, Tomás, bueno, desde tu sector, ¿cómo recibes las críticas también que se hacen a la ley? Hemos tenido acá entrevistas a algunos expertos laborales que advierten que esta ley va a favorecer la precarización laboral, ponen, por ejemplo, el sector de servicios, bares, restaurantes, donde se puede cortar la jornada entre medio y entonces la jornada, según la interpretación que se hace, no solo no bajaría a 40, sino que podría subir a 60. Bueno, el principal cuestionamiento que se hace es el tema de la flexibilidad, ¿no? ¿Qué decir a ese respecto, Tomás? Bueno, lo primero, no, yo igual quería relevar también parte de lo que decía Luz. De verdad me da mucha esperanza. Yo creo que quienes nos están escuchando también es un respiro poder ver que se puede dar una discusión política con altura de mira respecto a una ley que va a beneficiar a las personas que trabajan en el país, a todas las personas afectadas en el Código Laboral, que en particular quienes van a beneficiarse de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Efectivamente, incluso en términos marxistas, Patricio, que tú mencionabas en un inicio, eh, como dice Nancy Fraser, el capitalismo es un caníbal que no solo carcome la fuente de trabajo, sino que también las fuentes vitales. Y en este caso, ¿cierto? El tiempo para dedicar al trabajo invisibilizado, que es el trabajo doméstico, es parte, ¿cierto?, de los quehaceres que en general en nuestro país se concentran en las mujeres que trabajan. Y eso, una reducción de la jornada laboral, efectivamente tiene un efecto considerable en la calidad de vida de las familias chilenas.
Yo realmente creo que eso hay que relevarlo. Además, por otro lado, o sea, porque el punto central, ¿cierto?, es que las familias chilenas trabajen menos para que aumenten su calidad de vida sin ver afectados sus sueldos. Ese es el punto central. Pero además, en el trámite, que ha sido virtuoso, el proyecto, a mi modo de ver, se hace cargo de mitigar los efectos negativos en la productividad del país. Y por otro lado, hay una discusión que es súper atendible respecto a la flexibilidad y también a la automatización del trabajo, a propósito de lo que está hablando antes del programa, ¿cierto? Y ahí invito, ¿cierto?, a los auditores a que puedan revisar el día de hoy una columna de opinión que en La Tercera de José Acevedo, que es abogado de nuestra fundación, donde de alguna manera se hace cargo sobre los riesgos que se han ido poniendo sobre la mesa de este proyecto en relación con la automatización del trabajo. Y lo que dice José, ¿cierto?, es que de alguna manera la decisión de automatizar un proceso de trabajo, o sea, reemplazar a uno o más trabajadores por una máquina o por una inteligencia artificial, ¿cierto?, es una decisión que está cruzada por más factores que el costo de los salarios. O sea, por ejemplo, también juegan un rol los costos de la tecnología con los del trabajo, la decisión de, o sea, muchas veces en este tipo de cosas, la decisión de reducir el poder político de los trabajadores, los costos de los despidos y otro tipo de cuestiones. En particular, la propuesta de 40 horas no necesariamente va a generar más automatización. Lo que hace sí es, ¿cierto?, distribuir los beneficios, yo diría, que la tecnología produce. Y lo que no es razonable sería mantener los salarios bajos, ¿cierto?, y la jornada laboral alta como una política como un argumento solo para ralentizar los procesos de automatización que son más amplios y que de alguna manera están ocurriendo con la tecnología. O sea, esa sería una solución demasiado simple para un problema que es muy complejo. Y para terminar, claro, yo creo que las 40 horas abren la oportunidad para una discusión importante de cómo abordar desde el punto de vista social un nuevo modelo de desarrollo que tiene que incorporar a la inteligencia artificial, a la automatización, ¿cierto?, con regulaciones que estén acorde a lo que estamos viviendo, pero siempre haciéndose cargo de los posibles efectos. Yo creo que respecto a los riesgos hay que ir viendo, y por lo demás este ha sido un proyecto que ha tenido en las distintas instancias participación de los expertos y de las organizaciones sociales que han puesto, ¿cierto?, la reticencia y de esa manera se ha podido ir avanzando en algo que atienda a las preocupaciones. Bueno, este es un tema que como enunciaba Tomás al principio del panel, se va a votar durante el día de hoy. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo la discusión, contándoles las distintas aristas de lo que se va a votar. Con la salvedad del Partido Republicano hasta el momento, obviamente estas cosas no se pueden dar por sentadas, pero se prevé un amplio y transversal apoyo al proyecto para que se convierta finalmente en ley de la República, porque recordemos que está en su tercer trámite constitucional. Vamos a cambiar de materia y vamos a volver a este tema que ha ocupado al país durante las últimas 2 semanas, Luce, Tomás, y que o las últimas 3 semanas, o en fin, que es el tema de la seguridad pública. Lo voy a plantear de esta manera. Da la impresión que estamos avanzando, toco madera, ¿no?, hacia días de un poquito más de sosiego, que quizás nos permiten mirar con un poco más de perspectiva el vértigo con el que se debatió en los días y semanas anteriores, y los desafíos que tiene el país en esta materia, ¿no? Esta dualidad respecto a si convertirlo en un asunto de disputa coyuntural o hacerlo avanzar hacia amplios consensos para una política de Estado, ¿no? Y bueno, esta es una disyuntiva que me parece que es crucial para el país y en el que vamos a ver para qué lado soplan los vientos. ¿Cómo auguras tú el tiempo que viene, Luz? ¿O qué podrías decir sobre este momento en el que nos encontramos ahora, que, si me permites decirlo así resumidamente, es después de la promulgación de la ley Nain Retamal y después del funeral del carabinero Palma? Complejos, complejos porque esto es algo que llevamos arrastrando hace muchísimos años. Es una pena reaccionar, yo lo he dicho siempre y en este programa, yo creo que tenemos un problema estructural, ¿no?, que siempre estamos reaccionando frente a estos temas y no adelantándonos a estos temas. A propósito también de lo que acaba de mencionar
Tomás, de los cambios que va a haber en la dinámica laboral, en la forma de trabajar. La automatización no tiene que ver con las 40 horas, es mucho más complejo que eso, y hay que adelantarse justamente a esa evolución natural que tiene. Bueno, con la seguridad se nos dieron muchísimas señales. Siempre el gobierno de turno, y digo de turno porque varios gobiernos ya han pasado con esta problemática ahí explotándonos en la cara, para qué decir lo que ocurrió literalmente explotándonos en la calle con el estallido social, ¿verdad? La violencia inusitada, el cambio de criminalidad, la forma que ha adquirido la criminalidad por los factores que sean, ¿verdad? Un fenómeno mundial, para qué decir latinoamericano, de llamar las cosas por su nombre para poder contenerlas en esa misma magnitud, ¿no? Cuando hablamos de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo, de violencia rural, de lo que está pasando en el norte con nuestras fronteras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Creo que si no somos conscientes, Patricio, de lo que significa cada una de estas nuevas formas de criminalidad, va a ser muy difícil contenerla. Y reaccionar a veces porque políticamente la contingencia, la urgencia, los asesinatos de carabineros, la muerte de personas inocentes frente a desde las balas locas, ¿verdad?, hasta el sicarismo que ya también es parte de lo que ocurre en nuestras grandes ciudades o en ciertos barrios, se le va a poner muy complejo al gobierno, que le quedan todavía 3 años para gobernar y hacerse cargo de este tema, porque nos guste o no, más allá de las responsabilidades de lo que no se hizo en gobiernos anteriores, la verdad es que hoy le toca gobernar al presidente Boric en esta coyuntura, con este Congreso en particular, con estas coaliciones, porque al final la piedra de tope, Patricio, por lo menos en estos meses o en este año que ellos tienen en gobierno, no ha sido ni siquiera la derecha en esta materia, sino que ha sido sus mismas coaliciones. Y él ha tenido una contradicción interna, ¿no? Fueron proyectos de ley de seguridad que fueron rechazados que las rechazó él mismo o se abstuvo durante su periodo parlamentario junto a su comité político, y hoy día le toca con eso dar vuelta un poquito la visión que tiene de eso. Espero que sea por convicción y no simple reacción a la urgencia, como vimos en la promulgación de la ley Naim Retamal. O sea, ya han muerto 9 carabineros solo este año, asesinados, y con la muerte de los últimos 23 días salió una ley que está hace harto rato durmiendo en el Congreso. Entonces, eso es lo que no puede pasar. La misma altura de miras que se tuvo para flexibilizar respecto del proyecto de 40 horas, entendiendo que es una evolución, que no es la convicción de un sector político en particular, sino que es poder mirar lo que está pasando con el trabajo y sus dinámicas, es también con el tema de la seguridad, que sabemos que está por lejos como la principal preocupación de los ciudadanos, su seguridad, su tranquilidad, la paz. Y si no tenemos instituciones fuertes, y no hablo solo de Carabineros de Chile, hablo de la PDI, hablo de Gendarmería, también del Poder Judicial, que tiene una crisis gigantesca, ¿para qué decir la crisis carcelaria? ¿Te fijas? Y lo que está pasando en el Congreso para poder avanzar en estas leyes, hay que lograr esa capacidad de mirarlo desde arriba, mirarlo con altura de miras y avanzar para que los chilenos y chilenas se sientan seguros. Patricio, ha sido una cosa impresionante. El 90% de la población ha cambiado sus hábitos de salida, de poder circular libremente por sus ciudades, por el centro, por ciertas horas, o sea, uno ya anda con la cartera cruzada, apenas sales con suerte con una tarjeta, o sea, con nada. Hay ciertas horas que uno ya, para qué decir los que tenemos hijos adolescentes, o sea, ha cambiado nuestra forma de vida producto de la inseguridad y la violencia inusitada, que para nosotros es algo nuevo como sociedad chilena. Bueno, vamos a darle la palabra a Tomás, pero son las 9, entonces tenemos que, ustedes saben, pues, hacer un breve alto y volvemos con la conversación de este día martes en Radio Análisis, bueno, recogiendo los temas de la coyuntura en este mes o en este año que ha sido tan intenso por tantos motivos. Vamos y volvemos. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café,
cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día martes 11 de abril con Luz Poblete, con Tomás Leighton. Estábamos analizando el tema de la seguridad pública. Y Tomás, al Frente Amplio no le gustó la entrevista que dio la ministra Toá el fin de semana en el Mercurio. Se reunieron ayer con ella. Lo que dijeron es, en resumen, esta es la idea fuerza. Nosotros apoyamos la agenda de seguridad pública del gobierno, no la de la derecha, ¿no? El subtexto de eso es que el gobierno estaría, al menos en parte, asumiendo una agenda de seguridad que no sería la propia. ¿Cuál es tu análisis a ese respecto? Más aún cuando desde el otro lado se señala que es apruebo dignidad en general, el sector que no apoya al gobierno para poder generar consensos más amplios en la materia. Sí, yo diría que en estricto rigor, respecto a lo que se dice de que el oficialismo y sus distintos partidos, y en particular a Prueba de Dignidad, como que nunca le hubiera interesado la seguridad o la crisis de criminalidad, que son caricaturas. Yo creo que hoy día estamos llegando a mayores niveles de acuerdo, pero en estricto rigor, el presidente Boric y la coalición desde hace mucho tiempo que viene poniendo sobre la mesa la preocupación por la seguridad. Ayer había un hilo bastante ilustrativo de la ministra Vallejo al respecto. Lo que pasa es que, como bien dijo Luz, hoy día hay una criminalidad de nuevo tipo que se viene engendrando aproximadamente alrededor del año 2018 y que hoy día a cualquier gobierno le hubiera tocado enfrentar no solamente más niveles en la tasa de criminalidad, sino que también otras formas en que se da este problema.
Y ante eso hay que tomarlo como una preocupación de Estado, no como algo de un gobierno de turno. Y como es una preocupación de Estado, hay que tomar los resguardos necesarios y no aprobar cosas porque suenan bien simplemente. Y en eso yo creo que hay que ser responsable. Lo que se ha dicho de parte de Apruebo Dignidad, hasta donde yo entiendo, es queremos que Carabineros combata, ¿cierto?, el crimen organizado, pero en realidad lo que necesitamos es que se combata de manera más precisa estos nuevos peligros, ¿cierto? Y más que en el fondo solamente la ley Naín Retamal, que tenía un problema en la redacción de la norma, ¿cierto? Eso no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho Francisco Cox, el abogado, que es un experto en la materia y que no es precisamente un activista de izquierda ni mucho menos. Existían una serie de riesgos que en la confusión podían generar problemas insospechados, ¿cierto? Estamos hablando de la complejidad que tiene el principio de Stay Your Ground, que básicamente que el policía se mantenga en su lugar a pesar de que no esté en peligro su vida, para poder en el fondo disparar a quien lo está atacando sin importar las consecuencias. Eso a la larga puede generar incentivos para atraer una situación peor de promoción de problemas tan graves, tan digamos, no comunes para nuestra realidad, ¿cierto?, para nuestro contexto, como puede ser el sicariato y otro tipo de incentivos perversos que de alguna manera una redacción confusa de una ley importante votada en una semana tan sensible, en donde, por cierto, el general Yáñez ha reconocido el compromiso de este gobierno con los carabineros y su mayor equipamiento y ponernos del lado de ellos en primer lugar, ¿cierto? A pesar de eso, se cree que el énfasis tiene que estar también en fortalecer las capacidades de nuestras policías, dotándolas de más formación en el uso de sus armas de servicio, en el equipamiento que ocupan, respaldando también su acción a posteriori, ¿cierto? Inyectar más recursos en el Ministerio Público para que no solamente haya más fiscales, sino que tengan una jornada menos extenuante que les permita perseguir el delito de forma más efectiva, políticas de prevención del delito, generar incentivos para eso, avanzar en la coordinación de las policías. O sea, digamos si hacemos esto a tontas y a locas, podemos de alguna manera lamentar luego los efectos de una política mal hecha. Y en ese sentido, la versión atenuada que se aprueba de la ley parece mucho más razonable de lo que estaba en un inicio. Entonces, yo no diría, yo de verdad que me preocupa que cualquier matiz se tome como una traición o de tomar bando por uno o por otro. Creo que le hace bien al debate, incluso más allá de las divisiones internas. Creo que es virtuoso cuando se presentan las distintas posiciones que ponen sobre la mesa también otros riesgos, porque efectivamente preparar mejor a los carabineros, eso es estar de su lado. Ellos lo saben por lo demás. El gatillo fácil, ¿cierto? Sin complementar con preparación, con formación, a la larga es pedirle a los carabineros que se echen en sus hombros toda la responsabilidad de un problema que se tiene que abordar de manera integral. No podemos trasladar todo el problema de la seguridad a la responsabilidad de los efectivos de la policía sin darle las herramientas correctas para poder combatir lo que no son precisamente cuestiones efectistas que suenen bien, que luego lamentemos su efecto negativo. Y nada, para terminar, yo creo que en el fondo igual es verdad lo que decía Patricio en un inicio. Pareciera que estamos saliendo un poco del barro de esa discusión, que fue tan tensa también por cómo los medios de alguna manera fueron sensibilizando a partir de lo grave que pasó la semana pasada, ¿cierto? También se genera una tensión. Yo creo que estábamos, no solamente en la discusión política, en general había un ánimo de mucha tensión, y pareciera que eso, estamos saliendo de ahí. Creo que el plan de intervención de Calle Sin Violencia es una muy buena iniciativa. Se ha sido reconocida, por ejemplo, por Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, como una medida que apunta en la dirección correcta. Me quedo con eso. Creo que hay que mantener ese tipo de espíritu. Veo, por otro lado, con mucha preocupación cómo la alcaldesa Matei habla de que necesitamos un zar, un sheriff. La última vez que alguien había ocupado esa palabra era Gaspar Rivas. Yo creo que eso habla bien como un poco del cuidado que hay que tener de potenciar con el discurso sectores que son mucho menos racionales, por decirlo de manera suave. Entonces,
requiere de todos y todas quienes participamos en la discusión un poco a altura de mira, y por fin pareciera que estamos llegando a mayores niveles de consenso. Quería preguntarles a ambos por la idea del estado de excepción para la región metropolitana, pero también hay quienes plantean que se podría aplicar en otros lugares. Bueno, de hecho ya se aplica en la llamada macrozona sur, ¿no? Pero se los quería preguntar no solo en términos puntuales, sino en el contexto de una reflexión mayor, que es cuál es el justo, el deseable equilibrio, ¿no?, entre la seguridad pública y las libertades individuales. Este es un debate que, bueno, ocurre en todas partes del mundo, está más acreditado, como lo hemos dicho varias veces, y más estudiado desde el atentado a las Torres Gemelas, que cuando las sociedades y las personas se sienten conmocionadas, están dispuestas a entregar parte de las libertades que tendrían en régimen, pero eso no en el momento, sino después comprueba también sus propios problemas, ¿no? Este debate se dio en Estados Unidos a propósito de lo que les contaba, también se dio en Europa a propósito de la sucesión de atentados que hubo hace aproximadamente 10, 15 años atrás, y me parece que eso que ocurrió antes en otros lugares también debería darnos algunos elementos para el análisis de la situación acá, ¿no? Bueno, ahí quería preguntarte, Luz, sobre eso, ¿no? Porque obviamente hay una necesidad de seguridad pública, pero hay quienes advierten que si no se conduce bien, esto podría tener una deriva que debilite la democracia, que debilite las libertades individuales y que nos pueda hacer avanzar hacia una suerte de estado policial. ¿Cuál es tu reflexión a ese respecto? Bueno, teniendo como punto de partida obviamente la idea del estado de excepción para la región metropolitana y para otras regiones del país. En primero decir que no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo en lo personal, en la convicción política y democrática de cómo se deben llevar estos temas, al menos en una democracia liberal como la nuestra. No estoy de acuerdo no estamos de acuerdo como partido y no apoyaríamos una medida como esta porque creo que hay mucho por hacer. Como siempre, y esto es como del buen chileno, ¿no? O del mal chileno, llegamos tarde, reaccionamos más que anticiparnos, yo voy a dar esa pelea. No somos capaces de generar grandes acuerdos para tener políticas de Estado. Sí, tenemos mucho de esa debilidad. Estamos en una crisis institucional donde nosotros mismos, los políticos, las fuerzas políticas, de alguna u otra manera, yo aquí ya las acusaciones por acusaciones creo que no valen la pena, sino que tenemos que tratar de contribuir, pero hemos sido nosotros mismos quienes hemos debilitado a las instituciones que deben tener el rol, ¿verdad?, de Estado, de poder proteger, cuidar y mantener la estabilidad democrática de nuestro país y, por lo tanto, resguardar nuestras libertades. Y eso es desde el proceso constitucional, a propósito de que lo estamos viviendo, yo lo recuerdo en cada uno de los espacios públicos que tengo, para decir, tengámosle fe y esperanza a que puede funcionar y puede funcionar bien, justamente para el resguardo de nuestras libertades y poder avanzar con grandes acuerdos en leyes como las que se acaban de anunciar, que es un dulce, ojo, que son leyes un poquito saltadas. Todavía queda la modernización de las policías o de carabineros de Chile, un poco lo que decía Tomás, ¿verdad?, en su formación, en dotarlas de mayor capacidad, etcétera, como también el Sistema Nacional de Inteligencia, que está desmantelado, lo sabemos, se ha parchado para tratar de hacerle frente a esta nueva criminalidad de la que hemos hablado, pero creo que hay muchas cosas por hacer que las podemos hacer más rápido, porque hoy día hay consenso respecto de que este tema hay que aprovechar la coyuntura de que estamos todos de acuerdo que es un problema que hay que enfrentar en forma ágil, no por ágil y por rápido mal hecho. Yo también estoy de acuerdo con Tomás que hay que tener ojo con que a veces este furor curantis que tenemos nos haga sacar leyes que están mal pensadas y que puede traer a la larga consecuencias mayores que la enfermedad, ¿no? El remedio sea peor que la enfermedad. Y creo que hay que tener ojo con eso, pero no por eso vamos a dejarlo de hacerlo, ¿no? Con prisa, pero sin prisa, pero sin pausa tampoco. Y aprovechar de tener esta reflexión profunda de aquellas cosas que se tienen que modernizar, que tienen que replantearse, que tienen que tener novedades en el manejo, especialmente la seguridad pública, como Estado de Chile, no como gobierno de turno, no como Congreso de turno. Ojo, siempre hablamos del gobierno de turno, yo también aprovecho de decir del Congreso de turno, porque también le genera ciertos problemas en poder avanzar. Pero cierto es que esto hay que hacerlo con cierta premura por lo que ha pasado.
y no quedarse pegado un poco en las ideologías que unos y otros puedan tener, que esto no se derechice en la extrema, como lo pueden hacer populismos de derecha o como lo planteado por ciertos sectores de derecha, por no decir los más extremos, ¿verdad? Y lo mismo hacia la izquierda más extrema, que ve esto como con cierto temor, ¿no? Pero si hay algo que hay que resguardar son siempre las libertades. No estoy de acuerdo con un estado de excepción cada vez que tenemos una crisis. Yo creo que como Estado todavía podemos defender ciertas cosas y avanzar en esas materias sin llegar a lo que su nombre lo dice, ¿no? Una excepción. Lo que pasa en la macrozona sur es una excepción que ha pasado a ser una regla porque ha sido un estado permanente de alerta, porque no somos capaces como Estado de poder proveer de todas las fuerzas que necesita, ya sea policiales, judiciales y de contención de esa macrozona, como también nos está pasando en el norte, pero yo creo que ha sido una deficiencia nuestra de no tener las capacidades de poder enfrentar estos temas porque no estábamos acostumbrados, no está en nuestro ADN, no está en nuestra cultura, al menos de los últimos 30 años, ¿verdad?, el enfrentarnos a este tipo de criminalidad. Tomás. Gracias, Patricio. Sí, completamente de acuerdo. No podemos socavar nuestro Estado de Derecho a 50 años del golpe de Estado en un año tan simbólico. Aprovecho de decirlo en la Radio Universidad de Chile, que siempre ha tenido un compromiso especial por nuestra memoria. Pero además, el estado de excepción como posibilidad que ha puesto en particular la UDI, el alcalde de Carter creo que ha salido como pidiendo esto, no es efectivo. O sea, no necesariamente, y al revés, hay una serie de incentivos a que el crimen se vaya desplazando y que terminemos socavando las libertades públicas de movimiento y una serie de otras libertades sin necesariamente atacar el problema de fondo, que es resolver la crisis de seguridad, o al menos apuntar en la dirección correcta, que no es menor con la complejidad de la situación actual. Y en tercer lugar, creo que tampoco, yo no estaría tan seguro de si las personas, digamos, las instituciones, ¿cierto?, que tendrían que asegurar que esta posible situación se diera, están de acuerdo o lo quieren, ¿eh? Como que ahí yo creo que hay que ser súper cuidadoso. El general Yañez ayer dijo algo bien importante en un momento. Dijo, mira, no me voy a pronunciar sobre las declaraciones de una autoridad de la cual dependo. Eso es un bien muy preciado. Recordemos durante el estallido social cuando Piñera salió a leonar a las Fuerzas Armadas en el contexto del estallido social como si estuviéramos en una guerra, y los militares le dijeron, mira, no gracias, yo no estoy en ninguna guerra, dijo en ese momento Iturriaga. Acá es un poco lo mismo. Yo creo que esta reforma, ¿cierto?, para tener un estado de excepción en este contexto, como que un poco compele a las Fuerzas Armadas a una situación que no los beneficia, y a 50 años del golpe crea condiciones de contexto institucional que son muy maleables, y que creo que no es solamente un tema de la restricción de las libertades, también es un tema de los incentivos que se generan con este tipo de políticas, que pueden derivar en cuestiones de autoritarismo como bastante graves. Y a mí me parece que abordarlo desde una perspectiva de derechos humanos es justo, y además me parece que las personas que están escuchando completamente lo van a entender de esa manera. Entonces, claro, suena rimbombante, suena como mano dura, pero al final no lo es, ni siquiera. Creo que es un voladero de luces que además no tiene un respaldo de parte de las instituciones que deberían asegurar su cumplimiento. Me parece fuera de contexto, un poco como pirotecnia sin que necesariamente ataque el callo del problema. Así que eso sería lo que yo pienso. Bueno, hay que hacer una reflexión sobre el territorio también, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando estuvimos en confinamiento pandémico y empezaron a bajar los pumas de la cordillera y empezaron a descender las aves rapaces a las partes altas de algunos edificios, de algunos barrios? Bueno, la desocupación del espacio público en nombre de un eventual estado de excepción que incluya toque de queda, por ejemplo, es una cuestión que trae consecuencias, ¿no? De hecho, yo he planteado acá, hay estudios que establecen una vinculación bastante directa entre el crecimiento del crimen organizado y confinamiento pandémico, ¿no? Entonces, claro, en un escenario como ese habría que tener una cierta certeza
de que los carabineros podrían ocupar todas las plazas, por decirlo en sentido figurado, pero eso es imposible, ¿no? Y ahí, bueno, la pregunta también respecto al rol de la comunidad, que a veces los medios de comunicación simplifican, que el rol de la comunidad en la seguridad pública sería como reducir directamente a un delincuente o golpearlo o cosas por el estilo. La justicia por sus propias manos. Claro, pero bueno, cualquier persona que vive en una población sabe que una gran victoria es cuando los vecinos no dejan de ir a la plaza y de llevar a los niños a la plaza, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ese asunto también? Porque me da la impresión que en el debate como más macro, digo, de los partidos, de los senadores, de los diputados, no siempre se incorpora esta dimensión que para efectos de lo que estamos conversando es fundamental. Luz. Mira, se me viene a la cabeza un poco lo que ha ocurrido y lo vimos en pandemia y lo vimos también con el manejo del estallido social, ¿no? Los alcaldes tuvieron una notoriedad, ¿verdad?, importante en estas materias. Y yo creo que ellos, y algunas comunas serán más ejemplo que otras, pero en este protagonismo era justamente de poder organizar a sus comunidades en el cuidado o en el rescate de los espacios públicos. Primero, el rescate de los espacios públicos, lo que tú dices es verdad. ¿Por qué nosotros nos tenemos que encerrar? ¿Por qué el ciudadano inocente que tranquilamente sale a trabajar tiene que cambiar su ruta porque sale a las 5 de la mañana oscuro para que no le pase nada, o tiene que volver por otro lado, o tiene que exigir luminaria en aquellos barrios como para decir, oye, yo también quiero vivir y quiero transitar libremente? ¿Por qué yo me tengo que encerrar y enrejar, ¿verdad? Y poner alarmas, cercos eléctricos, púas y demás, cuando son otros los que tienen que estar encerrados? ¿Por qué yo tengo que dejar de ir a la plaza porque veo menos que no? Yo creo que la comunidad hoy más que nunca ha sido protagonista, políticamente hablando, ¿ah? Siempre dicen que estamos desinteresados de la política. Mira, yo creo que todo lo contrario. Más que nunca estamos atentos porque estos temas son de política, digamos, política ciudadana, pero política al fin. Y es que las comunidades, a través de sus mismas juntas de vecinos o las mismas municipalidades, se puedan organizar y cuidarse, ¿ya? Y rescatar también esos espacios públicos. Yo lo he visto, viví en varias comunas de Chile, pero en los últimos 20 años, varias comunas de Santiago, de la región metropolitana. Y fíjate que las comunidades nos organizamos muy bien cuando hoy día tenemos mucho más tecnología más que nos permite, entre el WhatsApp de seguridad, el decir acá, que no se vean los barrios solos, que salgamos todos juntos también a las plazas, etcétera, ocupar los espacios, no dejar que otro lo ocupe. Cuando tú dejas el vacío, y eso ocurre en los vacíos de leyes, los vacíos de los espacios, hay otros que se van a entrometer. Y en este caso no le podemos hacer que nos ganen simplemente por miedo, ¿no? A veces el miedo, justamente lo que hace florecer son los populismos, son medidas extremas, un poco lo que acabamos de hablar a propósito de la idea del estado de excepción en la región metropolitana, ¿no? Pero yo creo que acá los alcaldes pueden tener un rol muy importante, porque el gobierno o el Estado tiene que amparar, digamos, desde una cosa más macro, ¿no? De medidas más macro. Pero yo creo que en el día a día lo que pueden las organizaciones civiles, digamos, al alero también de lo que pueden hacer las distintas municipalidades, y lo hemos visto desde La Pintana, ¿no? La alcaldesa es bien brava en eso, y también en otras comunas, porque además están identificadas, pues, Patricio. Si las 30 comunas más peligrosas donde ocurre la mayor cantidad, el 80% de la delincuencia, están súper identificadas. Entonces ahí es donde hay que también meterle recursos y ayudarlos a que puedan contener, porque obviamente no toda la pega es de la comunidad, ¿no? Para que no lo tomen por sus propias manos, sí, pero al menos contener lo que está pasando. Sí, bueno, me acuerdo a propósito de la pandemia, Tomás, que los alcaldes cuando peleaban con el intendente de la época, parece que era Guevara el que estaba de intendente, sí, decían, bueno, nosotros conocemos mucho mejor el territorio que el intendente, ¿por qué no nos incorpora al análisis? Pero esto también incluso tiene correlatos en temas de salud. Nosotros entrevistábamos acá a la profesora de esta universidad y ex ministra Soledad Barría, que se ha dedicado a estudiar el tema de la salud primaria, y ella explicaba, por ejemplo, que visto desde la salud primaria, son unidades donde
las personas que están a cargo saben muy bien que incluso en un cuadrante muy pequeño puede haber diferencias significativas de una manzana a la otra, ¿no? Y por lo tanto lo que ella sugería en el momento de la pandemia era incorporar esos saberes también en la mirada sobre cómo enfrentar un problema como ese. ¿Por qué hago el paralelo? Porque si ustedes lo piensan bien, en esta discusión como que los lugares, para decirlo de manera simbólica del debate, han sido el Palacio de la Moneda y el Congreso Nacional, ¿no? Bueno, y la pregunta es si habría que incorporar también otras dimensiones al análisis. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Estoy muy de acuerdo. Yo de verdad creo que avanzar, por ejemplo, en el acceso universal a derechos sociales es algo central para combatir la segregación territorial, cuyos efectos concretos de la segregación territorial son justamente que las personas que viven en situación de pobreza, que acceden a servicios sociales de peor calidad, gracias al modelo que hemos estado impulsando como país en los últimos años, accedan finalmente a condiciones más precarias, pero también vivan con mayor inseguridad porque los barrios ahí donde no llega el Estado se los toma el narcotráfico, se los toma la inseguridad del crimen, ahora el crimen organizado. Entonces, efectivamente se necesita una mirada integral de mayores oportunidades y también de organización comunitaria para, de alguna manera, recuperar los territorios. Y en ese sentido, de verdad yo rescato, creo que la recuperación de espacios públicos de lugares emblemáticos de nuestra ciudad, pero también de distintas zonas, es algo central dentro de las políticas que ha logrado hacer el gobierno, sobre todo el año pasado, ¿cierto? Estamos hablando de la recuperación de Meix, de la Plaza de Armas, pero también de la Plaza Maipú, ¿cierto? Ahí reconocer el trabajo coordinado con el alcalde Bodanovich, que ha sido bastante bueno, y eso los vecinos y vecinas se dan cuenta, notan una diferencia. Pero también ha existido, ¿cierto?, a nivel central, ¿por qué no decirlo?, una intervención en persecución y control del delito que se ha centrado en la macrozona sur y en el norte grande, y que hoy día nos tienen en ambas zonas con planes específicos que sí han logrado resultados. O sea, hay que decirlo también, esos son los datos. La violencia en el sur ha disminuido en un 30% respecto al mismo periodo en el año pasado. En los meses de verano en el norte ha disminuido en un 50% la migración irregular en la zona norte. Y eso, en particular, por ejemplo, en Alto Hospicio, que es una zona tan sensible, se logró de alguna manera, tengo entendido que identificar a 14 de los 17 sospechosos de los homicidios que se cometieron en los meses del verano. Y eso fue solamente por la destinación de equipos específicos de la Fiscalía y la PDI que ayudaron de alguna manera a producir esas situaciones. Entonces, todas las partes tienen que colaborar. Desde la izquierda nosotros siempre, de hecho la crítica se nos hace es porque tenemos una visión de largo plazo solamente sobre el problema de la violencia y no del corto plazo. Largo plazo porque sí creemos que la justicia social es la única manera de acabar con la segregación territorial que genera más violencia allí donde viven las personas que cuentan con menos recursos, pero también hemos logrado caminar y mascar chicle a la vez, como dijo la ministra Vallejo, y hacernos cargo de la crisis concreta en barrios específicos, y creo que el plan de Calles sin Violencia que presentó Monsalve hace poco y el presidente de la República, ¿cierto?, son medidas concretas que de alguna manera ponen su foco en comunas que concentran el 50% de los delitos hoy día en el país. Así que bueno, se nos quedó ahí lo local con lo universal y de alguna manera avanzar en políticas de Estado que nos permitan mayor seguridad a la hora de ocupar los espacios públicos. Bueno, vieron que se puede debatir de manera compleja sobre estos asuntos, que se puede debatir respetuosamente. Es una suerte de aspiración también que tenemos, y siento que no estamos opinando, sino haciendo una constatación. Cuando decimos y prevenimos que los problemas de seguridad pública no se resuelven de un día para otro ni con soluciones mágicas, que requieren esfuerzos de mayor aliento, coordinaciones de mayor alcance y por supuesto también grandes acuerdos de carácter político. Hemos conversado esta mañana con Luz Poblete. Luz, muchas gracias, que tengas una buena semana, ya nos reencontramos. Igualmente, para ti, para todos quienes nos escuchan, para Tomás, un gusto haber debatido y conversado esta mañana. Y con Tomás Leighton también. Muchas gracias, Tomás, que estén muy bien. Muchas gracias, nos vemos.
Son las 9:31, breve alto y continuamos con las conversaciones. Mano a mano con el TAC.